de lo erótico como tal, pero es un libro que reivindica la libertad sexual y no desde una manera erótica nos permite como entender cómo esos hilos sobre nuestro cuerpo ahí amarrándonos también se relacionan como con la sociedad, con las limitaciones, con cómo se controla como nuestro cuerpo y nuestras decisiones fuera de nuestro cuerpo a través del control del sexo. Entonces hay, por ejemplo, un momento súper interesante en que un esposo le dice a su amigo como no deje que su esposa disfrute el sexo porque luego eso va a hacer que le guste más y que se vaya a Lo buscar en busque otro por lado. fuera. Exacto, entonces me parece muy importante ver esas representaciones desde todos los flancos y pensarlas, sobre todo pensarlas, no solo leerlas, sino analizarlas. ¿Qué me está diciendo esto? ¿Cómo me interpela? ¿Cómo me interpela Lolita de Nabokov? ¿Me interpela para justificarlo o me interpela para pensarlo y problematizarlo? Es eso. Podría seguir, pero por ahora lo dejo así. ¡Hala, qué maravilla todo esto, ¿no? Está buena, esta charla está buena. Eh, sí, tienen toda la razón, estoy muy de acuerdo con lo que están diciendo, porque eso sí es como, porque todo es político, ¿no? La literatura es política y lo erótico en la literatura es incluso más político aún. Y las representaciones del cuerpo, justamente estaba pensando que lo poco que he leído, siempre he visto a, digamos, lo queer de alguna manera por las recomendaciones de ciertos Carlos Sosa, todo es muy tierno, todo es muy lindo. Yo soy tierno y leo No, tú cosas eres tiernas. divino, obvio, Es obvio. co- No se vuelve Pero, lo que lee. pero, Sí, sí, pero sí. sí hay una ternura especial y que en las relaciones de hombre y mujer salgan como que el hombre siempre es el que tiene el poder y las mujeres son un poco más sumisas. Eso habla mucho de nuestra sociedad, ¿no? Y siempre pone a la mujer por debajea y no la deja como libre de expresar lo que piensa y lo que dice. Muchas veces se da por entendido también en la literatura las escenas eróticas y no se profundiza tanto. Es como, ah, sí, y se acostaron. Como va, sí, pero ¿cómo? ¿Por qué? Como el ambiente, ¿no? Hablando en relaciones hombre-mujer como que, o todo es mucho más seco, ¿no? Por la actualidad es como, sí, ¡pum! Y listo. Como no, siento que ahí Polvo de mismo, gallo. pues eso nos habla, sí, eso nos habla de lo que estamos ahorita, de lo como estamos ahorita. Es como muy la rapidez, la inmediatez y poco sentimiento, poca pausa. Y ahí está lo político, ¿no? Como cómo nos vemos representados en esas cosas que leemos, que nos gusten o no y cómo las podemos interpretar. Nata, quiero decir algo sobre lo que dijiste y es que me parece súper bonito que menciones lo tierno, porque digamos, lo que a mí me pasaba antes con ese tipo de relatos homoafectivos es que desde las narrativas, de pronto cinematográficas y demás, uno se imagina una cosa súper salvaje, Mm, súper fuerte, como súper, no sé. Y en la literatura y en los relatos eróticos está todo el tiempo como ese cuidado por el cuerpo es del divino. otro, la ternura, el mirarse a los ojos, o sea, cosas que no vemos en esas de pronto narrativas audiovisuales y en esas construcciones sociales que nos han mostrado, pues está como una cosa animal o impudorosa o un montón Acuerdo. de cosas. Y lo mismo, por ejemplo, en los relatos lésbicos. Y otra cosa es como que también yo creo que a veces se nota mucho el miedo en los Sí. relatos homoafectivos, como y nos fuimos a escondidas y como, sí, como ese temor a que nos encuentren y eso también marca la narración y marca ese tipo de relaciones. Súper bonito. Y también como eso, como, por ejemplo, en este tipo de narrativas que nombran solo lo masculino, donde queda el placer femenino. Y De eso acuerdo. pasa en la vida real, o sea, si las mujeres heterosexuales tienen quejas, muchachos. Sí, sí, por favor aprendan de Y Mónica de muchas. Friends. ¿Dónde está el 7? Por favor. Exacto, exacto, Seven, seven. Es un gran momento de la televisión, cuando veíamos exacto. televisión. Ala, y ahora que dices, me acuerdo, o sea, como que me acordé de los bestsellers que en los últimos años, tipo 50 sombras de Grey, Megan Maxwell, esa vaina
¿qué significa? Las mujeres sumisas y el hombre rico, adinerado, se acuesta con su jefa, o bueno, yo qué sé, es como, o sea, ¿qué estamos leyendo? ¿Por qué esas cosas se Sí, publican tanto? O sea, ¿qué pasa? ¿No? Como, tenemos un problema serio. sí. Mira Vamos a que solucionar eso. hay un libro que les Una recomiendo divergencia del mucho. erótico. Sí. Sí. Hay un libro que les recomiendo mucho, hablando precisamente de eso, del nombrar el placer desde la perspectiva femenina, que se llama La vida sexual de Catherine M., creo. Y es de Catherine Miller y está editado por Anagrama. Y ese libro está brutal porque ella cuenta sus experiencias desde que tiene 18 años y empieza a tener una vida sexual activa, pero las cuenta de una manera súper gráfica. Además es francesa, entonces es una cultura como de, pues, como, no quiero decir libertino, pero sí, como de vivir con libertad la sexualidad. Entonces hay grupos, hay, o sea, hay de todo, y todo está narrado de una manera muy gráfica, pero también donde uno ve, donde uno la ve a ella pensando desde dónde vienen sus deseos, o sea, qué, por ejemplo, imágenes la impactaron en su niñez para construir sus referentes de deseo. Y, por ejemplo, que a mí me impactó mucho, una mujer diciendo, a mí me gusta esto, a mí me gusta esto no me gustó, esto sí me gustó, pero muy gráfico, o sea, es muy gráfico, búsquenlo. Ya, otro recomendado. Me hiciste Sí, también sí. acordar de Diarios de una ninfómana, De una que también le ninfómana. hicieron película, también, o sea, obviamente hay una parte espantosa, pero otra en la que en verdad ella sí se pregunta, claro, la sociedad la trata como espantosa, pero sí hay como un cuestionarse un poquito como esto de qué va, ¿no? Pero bueno, más o menos, pero ahí vamos. Eso. Listo, Edwin, perdóname que nos quedamos aquí en No, este loop. no, Sí, sí. ustedes son los que tienen el mando, además que de por sí a través de ustedes es que uno ve la visión de muchos aspectos y muchos quebrantos que hay dentro de este tipo de literatura. Nada, te toco un tema muy sensible con el tema de estos bestsellers literarios Ups. de formas superficiales de lo erótico en relaciones de poder, hombre, mujer y demás. Y también tocó un tema muy bello, que es el tema de la percepción de la ternura dentro de este tipo de descripciones eróticas, ¿no? Y se me vino a la cabeza un libro pues bastante interesante, que es el libro de la almohada. Yo sé que algunos lo han leído, si no se lo recomiendo mucho, que también tiene una película y que muestra una disposición de lo erótico desde la forma en cómo se ve el cuerpo, que el cuerpo es como un lienzo que recibe todo este tipo de historias, ¿no? Y al final de cuentas el erotismo dentro del cuerpo es una acumulación de experiencias. Nosotros en este momento lo que necesitamos es conocer esas experiencias para aprendernos a conocer y a raíz de eso pues es donde empezamos a declarar que el cuerpo es un territorio y ahí es donde viene a intervenir lo político desde todos los aspectos, o sea, la forma en cómo nosotros miramos nuestro cuerpo desde lo personal y cómo se plasma dentro de la literatura, habla y empieza a darnos una forma del contexto en el cual estamos atravesando, pues como nuestra cotidianidad, nuestra actualidad, ¿no? O sea, si nos ponemos a hacer un rastreo de toda la literatura, era lo que hablábamos en un principio, todo el tema de que se hablaba de orgías, se hablaba de estas cuestiones del poder, luego llegó el tema de la voz femenina y cómo la mujer empezó a intentar liberar su voz y cómo empezó a declamar que su cuerpo sentía y que también podía experimentar placer y que su placer también era importante. Entonces empezaron a combinar todo este tipo de cosas y hay una lucha y una postura desde un lado, como bien lo dice Sosa, desde lo heteronormativo y por otro lado, como lo tocó Nata, que es el tema de lo queer. Así que en algún punto esta cuestión o va a tender a equilibrarse o vamos a seguir teniendo esta disputa de tener relatos súper escuetos que vendan millones y tener literatura muchísimo más profunda, que hable mucho más del cuerpo, pero que esté por allá desligada solamente a esas personas que realmente experimentan con su día a día el placer o diferentes formas de erotismo.
no solamente en términos del tocarse, del sentir al otro, sino también pues a partir del arte y desde otras muchas experiencias. Bueno, yo creo que podríamos seguir como sobre esa pista de la acumulación de experiencias, el cuerpo como un espacio de acumulación de experiencias, me parece una imagen muy poderosa. Creo que ahí se condensa bastante lo que hemos conversado. Yo quería preguntarles justamente y ya que tocamos el tema de los bestsellers, ¿cómo es esa relación desde el punto de la librería? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo sintieron? ¿Cuáles eran esas demandas de las lectoras y de los lectores a propósito de una búsqueda por escenas o imágenes o textos como los de Sonrisa Vertical que tienen que ver como con el tema del día? Bueno, pues digamos que yo siempre sentí en los espacios en los que trabajé que no había un espacio real para lo erótico. Es decir, lo erótico estaba por allá escondido debajo de una mesa, como con cero atención y había una mezcla de todo, como de ensayo, donde había muy buenos ensayos y había otras cosas que pues como que nada que ver. Entonces siento que incluso en las librerías todavía habitaba ese tabú respecto al cuerpo. Hay una anécdota muy chistosa. Cuando empecé a trabajar en librerías, había unos libritos de Taschen, que era como el libro de los senos. Entonces, un libro de fotografía, de los senos y bla. Y había un señor que iba todos los días a mirar el libro como por un mes, o sea, y se quedaba horas mirándolo. No, bueno, Dios, nos tocó esconder esos libros. no Señor, te ya se vendió el eh, creo. libro. y no, porque Vaya, no lo compraba además tampoco. vaya a la biblioteca, señor. Sí, o sea, eh, pero entonces sí siento que como que incluso es difícil para los lectores y las lectoras acercarse a ese espacio, ¿sí? Como que, uy, me ven aquí en la sección de erótica, ¿qué van a pensar de mí? Entonces siento que falta como mucha variedad, siento que falta mm, desde el papel de los libreros como tal, pensar en esas relaciones y pensar y cuestionar por qué pongo eso allá debajo en un hueco escondido y cómo divido esa sección y demás. Por ejemplo, ahorita que por fin fui a conocer Garabato, me gustó mucho que lo erótico habita toda la librería, ¿sí? Hay es, es un camino que recorre toda la librería, como nuestras vidas todas están habitadas por lo erótico, ¿sí? Normal. Entonces eso me parece muy bonito, me parece una apuesta muy interesante aquí del señor Sosa y pues de su equipo de libreros. Em, pues sí, siento eso, como que falta ampliar esa zona. Ahora, a mí nunca llegaron preguntándome por literatura erótica, nadie. No, habría sido muy bonito. Más bien yo siento que yo intentaba como meter la Erotizar a los literatura erótica, lectores. sí, erotizar a los lectores, pero pues desde una perspectiva como lo que les decía, como desde la sonoridad, desde la estética, porque lo erótico no tiene que ser esta cosa burda que nombra el cuerpo de una manera así toda animal. Bueno, también puede ser bienvenido lo animal, pero no solo eso, o sea, me parece muy importante la parte estética en lo literario y en esa medida, por ejemplo, recomendaba mucho y recomiendo mucho, es una autora de la que no he tenido casi la oportunidad de hablar acá, no sé por qué, que se llama Wendy Guerra. A mí Ay, sí. sí, es una escritora cubana que, digamos, me parece muy bonito porque todo el tiempo está nombrando el cuerpo, todo el tiempo está nombrando el placer, todo el tiempo está nombrando el erotismo. También hay algo como que me parece muy chévere, que es como que es lo fragmentario, ¿sí? O sea, porque el placer se vive así, de una manera fragmentaria, no es como la cosa eterna y que ocupa todo el nudo de la historia, sino es algo que viene y va y sigue y cambia. Y eso me parece muy bonito. En Negra, por ejemplo, tiene una escena lésbica que es muy brutal, es muy gráfica, pero linda y erótica y
wow, me pareció maravilloso, o sea, como nombrarlo, decir así es, describirlo también con esa ternura me pareció maravilloso. Entonces, pues obviamente Anais Nin está por ahí. Siento que también pues recomendaba a Gioconda Belli, Anne Sexton, que tiene un poema que se llama La